Rigurosas condiciones debe imponerle Colombia a Nicaragua para negociar un eventual tratado de límites marinos, advierte el expresidente César Gaviria. Expresidente Uribe comparte decisión del Gobierno Nacional de no comparecer ante la Corte Internacional de Justicia de La Haya. Presidente Juan Manuel Santos convoca un frente común para defender la soberanía y la dignidad de nuestra nación, tras la decisión de la Corte Internacional de Justicia de La Haya de declararse competente para conocer 2 nuevas denuncias de Nicaragua contra Colombia. Canciller Holguín advierte que Colombia no cederá territorio y que la única solución con Nicaragua es un tratado binacional. Empresarios del país respaldaron la decisión del presidente Juan Manuel Santos de no comparecer ante la Corte Internacional de Justicia. Detalles del fallo de hoy de la Corte Internacional de Justicia dejan en evidencia las contradicciones de ese alto tribunal con respecto a su veredicto de 2012. Gobernador de San Andrés dice que la Corte está cargada hacia Nicaragua en el litigio que tiene con Colombia. Más de 10.000 personas marcharon durante jornada de paro en Bogotá. Sindicatos presentaron pliego de peticiones al gobierno nacional. Desde México llegaron al país los primeros 4 kilómetros de cables, accesorios y herramientas para el arreglo de la central hidroeléctrica de Guatapé. Convocada Selección Colombia, 5 nuevas sorpresas, Dairo Moreno y Luis Quiñones. Todo sobre el partido de esta noche de Cali contra Racing. Un desfile en el que los modelos son ellos, perros que necesitan ser cuidados, alimentados y sobre todo tener un hogar. Al final de la emisión los espero con una pasarela con un propósito animalista. Buenas noches, estos son nuestros secretos de hoy. 1. El exalcalde Petro alguna vez se comparó con Jesucristo, pues comienza su calvario en el Consejo de Estado. 2. Enroque diplomático en varias embajadas. 3. Los 7 pecados capitales de la Comisión de Regulación de Energía y Gas, CREC. 1, 2 y 3 al cierre. Buenas noches. El expresidente César Gaviria calificó de arbitraria a la Corte Internacional de Justicia de La Haya por pretender aplicarle a Colombia la Convención del Mar y propuso que nuestro país le imponga rigurosas condiciones a Nicaragua para negociar un eventual tratado de límites marítimos. El expresidente César Gaviria calificó como incoherente, arbitrario, inaceptable el fallo de La Haya que según él pretende imponerle a Colombia la Convención del Mar. Evidentemente Colombia no es parte de la Convención del Mar y por eso no le pueden aplicar la Convención del Mar sin que Colombia lo solicite, simplemente porque a ellos se les dio la gana. Advirtió que La Haya no se debe meter en asuntos de los países americanos. En América hay un derecho internacional. Aquí los problemas en América, y eso lo dice la Carta de la OEA, se resuelven por medios pacíficos y diplomáticos. Nadie nos puede imponer una solución. Y propuso fijar rigurosas condiciones a Nicaragua para un eventual tratado. Es más, yo iría más lejos. Si a mí me preguntan en la comisión asesora, yo diría, Colombia no puede iniciar la negociación de un tratado con Nicaragua hasta que no esté claro que no existe la pretensión, ni por parte de la Corte, ni por parte de Nicaragua, de aplicarnos la Convención del Mar. El expresidente César Gaviria considera que el inaceptable fallo de La Haya ha logrado algo positivo, la unión de los colombianos. Claro, porque la Corte lo que ha conseguido con sus decisiones arbitrarias e injurídicas es unir a Colombia. Creo que por primera vez en mucho tiempo es tan contundente y tan clara la violación de las normas de derecho internacional por parte de la Corte Internacional de Justicia que ha unido a los colombianos por primera vez en mucho tiempo. El expresidente Gaviria también aseguró que la Corte de La Haya no le da seguridad jurídica a Colombia y por eso no se le debe aceptar su jurisdicción. Por su parte, el expresidente Álvaro Uribe respaldó al gobierno del presidente Santos en su decisión de no volver a comparecer ante la Corte Internacional de Justicia de La Haya y reafirmó su exigencia para que Colombia no ceda 1 milímetro de mar a Nicaragua al este del meridiano 82, que según dijo, fija los límites entre los dos países. El expresidente Álvaro Uribe considera que es mejor soportar un siglo de dificultades diplomáticas con Nicaragua que cederle 1 milímetro de la patria. Consistentes con nuestras tesis, reafirmamos que Colombia no debe participar en los procesos de fondo que la Corte asume a partir de hoy cuando ha negado las excepciones propuestas por Colombia. Reafirmó su propuesta de llevar el tema a una consulta popular de los colombianos. Reiteramos la propuesta de que los colombianos en una consulta popular confirmen que el único límite integral aceptable es el meridiano 82
El expresidente también insistió en que el fallo de 2012 es ilegal, inconsistente y es un despojo inaceptable para los colombianos. Pensamos que no se puede validar el riesgo de un despojo de parte fundamental de la plataforma continental extendida. El expresidente Uribe dijo que el mundo ya tiene antecedentes de países que no han aceptado fallos arbitrarios de La Haya. Pues esta noche el presidente Juan Manuel Santos llamó a la unidad y a conformar un frente común para defender la soberanía y la dignidad de nuestra nación. En una alocución de 7 minutos, el presidente Juan Manuel Santos dijo que la Corte de La Haya incurrió en varias contradicciones, por lo que decidió no comparecer más ante este alto tribunal. Permitir esta acción de Nicaragua constituye algo injurioso para el Estado demandado, así como para el funcionamiento del sistema judicial de resolución de las disputas internacionales. Estas palabras no son mías, son de los magistrados que forman parte de la mitad de la Corte Internacional de Justicia que estuvo de acuerdo con los argumentos de Colombia. El jefe de Estado agradeció el respaldo de expresidentes, políticos, gremios y altas cortes y pidió conformar un frente común para defender la soberanía nacional. Ante esta decisión injuriosa para Colombia, todos los colombianos estamos en la obligación de unirnos por el tiempo que sea necesario y con todos los recursos a nuestro alcance para defender la soberanía y la dignidad de nuestra nación. El primer mandatario viaja mañana a San Andrés para llevar una voz de tranquilidad a sus habitantes. Representantes de los diferentes partidos políticos, de los gremios de la producción y del sector judicial, tras participar de una cumbre extraordinaria en la Casa de Nariño, acogieron el llamado del presidente Juan Manuel Santos y se mostraron dispuestos a trabajar en un frente común para defender los intereses del país. Partidos políticos, gremios de la producción e integrantes de las altas cortes respaldaron la decisión del presidente Juan Manuel Santos de defender la soberanía nacional. El Partido Liberal rechaza rotundamente las decisiones recientes de la Corte Internacional de La Haya y respalda integralmente al presidente Santos, al gobierno nacional. Es absolutamente inaceptable que la Corte Internacional de Justicia pretenda aplicarnos un tratado que nunca hemos firmado como derecho internacional consuetudinario, como costumbre internacional. Eso es una decisión arbitraria y por lo tanto pues el fallo que vaya a proferir la Corte Internacional de Justicia será espurio y arbitrario. La cumbre en Palacio sirvió además para unir a partidos que no hacen parte de la unidad nacional. Hemos dicho con claridad todos los partidos, en Colombia, por mandato de la Constitución, la única forma de resolver un diferendo limítrofe es a través de un tratado que tiene que ser ratificado por el Congreso. La decisión de todos es defender nuestra soberanía y nuestra integridad territorial. El primer mandatario Juan Manuel Santos estuvo acompañado en esta decisión por el vicepresidente Germán Vargas Lleras, quien hoy reapareció tras su cirugía en el cerebro. El vicepresidente se observó con la cabeza rapada como consecuencia de las sesiones de quimioterapia y caminando sin inconvenientes. Por su parte, la canciller María Ángela Holguín advirtió que el gobierno no contempla alternativas distintas a un tratado binacional con Nicaragua para solucionar el diferendo limítrofe en el Caribe. Insistió que Colombia no cederá ni un centímetro de mar por fuera de esa negociación. La ministra de Relaciones Exteriores garantizó que no habrá nuevos límites antes de la negociación de un tratado binacional y dijo que el gobierno no dará marcha atrás en la decisión de no comparecer a La Haya en ninguna de las dos demandas. No puede ser una corte que dice una cosa en un fallo y dice una contraria en 2 años o 3 años después. O sea, ¿qué garantía le da a usted cuando está la soberanía de un país de por medio en una corte que ni siquiera se sigue, digamos, le sigue la misma línea de sus fallos? Confirmó que hay comunicación con Nicaragua para el posible inicio de la negociación gobierno a gobierno. Han entendido que la Corte Constitucional colombiana le ha exigido al gobierno un tratado para poder cambiar los límites de Colombia. Entonces, pues entraremos en este proceso de negociación del tratado. Hasta el momento Colombia no ha acatado el fallo adverso de 2012 sobre la delimitación.
El presidente de la Asociación Nacional de Empresarios, Bruce McMaster, en representación de los gremios, respaldó la decisión del presidente Juan Manuel Santos sobre la no comparecencia de Colombia ante la Corte Internacional de Justicia. Los empresarios del país dieron su apoyo al gobierno colombiano tras el pronunciamiento de la Corte Internacional de Justicia al señalar que la decisión del alto tribunal está fuera de su contexto. Tiene que ser confiable. La Corte no está siendo confiable. La Corte en realidad es un organismo que fue creado para evitar problemas entre los países y hay que decir que la Corte lo que ha hecho es crear un problema de donde no lo había. El dirigente gremial señaló que la Corte dio un mal mensaje al mundo, perdiendo su credibilidad a un tema que debe ser tratado bilateralmente entre Colombia y Nicaragua. Pues esta Corte no ha hecho eso. Esta Corte lo que nos ha entregado es una situación, digamos que era una situación originalmente unas pretensiones de Nicaragua, la ha convertido en un problema muy grande. Señaló que la determinación de Colombia no traerá implicaciones, ya que países como Estados Unidos, Francia, entre otros, no han acatado las decisiones de la Corte. Varios de los fallos de la Corte han sido así de polémicos y países como Estados Unidos o países europeos pues han tenido que hacer lo mismo que Colombia hizo y es no acatar lo que la Corte dice, porque a veces dice cosas absurdas. A través de un comunicado, el Consejo Gremial dio su respaldo al presidente Santos e instó al mandatario para mantener decisiones en defensa de la soberanía nacional. El veredicto presentado hoy por la Corte Internacional de Justicia, en el que se declara competente para dirimir las demandas de Nicaragua contra Colombia, entre las cuales figura por segunda vez la intención de Managua de extender su plataforma continental, se compone de argumentos que contradicen su fallo de 2012 y de sustentaciones endebles que demuestran una confusa argumentación. El 19 de noviembre de 2012, el entonces presidente de la Corte Internacional de Justicia, el eslovaco Peter Tomka, leyó el fallo que ponía fin a 11 años de litigio entre Colombia y Nicaragua, advirtiendo que dicho fallo no es apelable bajo ninguna circunstancia. Unanimously decides that the line of the single maritime boundary delimiting the continental shelf and the exclusive economic zones of the Republic of Nicaragua and the Republic of Colombia shall follow geodetic lines connecting the points with the coordinates. En ese fallo, la Corte definió con claridad y rigor las proporciones finales que debía tener la nueva plataforma continental de Nicaragua. Has the effect of dividing the relevant area between the parties in a ratio of approximately 1 against 3.44 in Nicaragua's favor. Hoy, 4 años y un mes después de ese histórico fallo, el secretario general de la Corte, el belga Philippe Couvreur, explicó en La Haya que ese tribunal sí es competente para fallar sobre las demandas de Nicaragua contra nuestro país, pues la salida de Colombia del Pacto de Bogotá no es retroactiva, pero además admite de manera inesperada una nueva demanda de Nicaragua con la que Managua busca extender su plataforma continental más allá de lo que la propia Corte había delimitado en 2012. Unanimously finds that it has jurisdiction on the basis of Article 31 of the Pact of Bogotá to entertain the first request put forward by the Republic of Nicaragua. Es decir, en su fallo de hoy, la Corte Internacional de Justicia admite una demanda que en esencia es una apelación a su fallo de 2012, cuando ella misma dejó clara hace 4 años que sus fallos son inapelables. Más grave aún, en la sustentación de su fallo de hoy, la Corte revela que no considera los hechos entre Colombia y Nicaragua como cosa juzgada, desconociendo así su propio veredicto de 2012 y, lo que es peor, para llegar hoy a esa conclusión, tuvo que someter ese punto a votación. El resultado dejó claro que la mitad de la Corte no respalda esa posición y que apenas por un tecnicismo creado para dirimir los empates, el punto fue aprobado. By 8 votes to 8, by the President's casting vote, finds that the first request put forward by the Republic of Nicaragua in its application is admissible. De igual manera, en su fallo de hoy, la Corte admitió la demanda a la que Nicaragua señala que Colombia incumplió el fallo que ese alto tribunal emitió en 2012. Para las autoridades de San Andrés, la decisión de la Corte de La Haya demuestra que ese tribunal busca favorecer a Nicaragua. Mañana el presidente Juan Manuel Santos viajará al archipiélago. El gobernador de las islas, Ronald Gosti, manifestó que los isleños sienten que la Corte Internacional de Justicia está cargada a favor de Nicaragua. No podemos estar contentos con el resultado del día de hoy en la Corte Internacional de Justicia. Sentimos que la Corte está cargada para beneficiar a Nicaragua por encima del territorio y la comunidad raizal. Apoyamos la decisión del presidente de la República de no seguir compareciendo ante la Corte Internacional de Justicia. También pedirá al gobierno nacional se tenga en cuenta a los abogados raizales para futuras defensas del archipiélago y sus aguas jurisdiccionales.
7 embarcaciones y 4 aeronaves conforman el equipo militar colombiano que vigila las aguas en litigio con Nicaragua. Hace 4 años, tras la primera decisión adversa en la Corte de La Haya, la Armada desplazó sus buques más importantes a esta zona. Los buques ARC Cartagena y ARC Providencia permanecen en los límites tradicionales con Nicaragua desde el 19 de noviembre de 2012, cuando la Corte Internacional de Justicia le entregó a ese país aguas colombianas. Alrededor de los buques circulan los patrulleros marítimos ARC San Andrés, ARC 20 de julio y ARC 11 de noviembre. Las últimas embarcaciones enviadas por el gobierno a esa zona del país son las fragatas misileras ARC Antioquia y ARC Caldas. En San Andrés también operan 2 aviones de reconocimiento de la Fuerza Aérea y 2 helicópteros. Desde el 2012 solo ha ocurrido un incidente limítrofe que se superó en pocas horas por comunicación directa entre militares de los dos países. Por lo menos 10.000 personas participaron en Bogotá en la marcha que realizaron las centrales obreras por el paro nacional. La manifestación se vio opacada por la lluvia que cayó durante todo el día en la ciudad y por los disturbios protagonizados por encapuchados al final de la jornada. A pesar del clima, desde las 8 de la mañana, centrales obreras y gremios iniciaron marchas en diferentes puntos de Bogotá en una nueva jornada de paro nacional. El salario mínimo, la defensa de empresas públicas, la situación de los niños y la hambruna en La Guajira y otras decisiones del gobierno y situaciones del país llevaron al paro. Expresa la inconformidad del pueblo colombiano frente a una serie de medidas de gobierno, como por ejemplo la venta de Isagen, la liquidación de Salucop en unas condiciones absolutamente inaceptables. La manifestación se movilizó luego de forma pacífica por vías como la carrera 7ª y la calle 26. Allí líderes políticos explicaron el pliego de peticiones al presidente Juan Manuel Santos. 47 organizaciones nacionales de carácter sindical, social, pensional, estudiantil, nos hemos puesto de acuerdo en un pliego de 15 peticiones al presidente Juan Manuel Santos que incluyen aumento de salarios. Las universidades exigieron respuestas prontas del gobierno. Una movilización de calentamiento para mayo porque vamos para un paro nacional. Pasadas las 4 de la tarde, algunos encapuchados provocaron con piedras y bombas molotov a la policía que custodiaba el Palacio de Justicia. Un policía resultó quemado luego de que le lanzaran pólvora en su uniforme. Los fuertes disturbios empañaron una manifestación que se desarrolló con tranquilidad. Según las autoridades, cerca de 10.000 personas participaron en la protesta. A diferencia de Bogotá, las marchas que se desarrollaron en diferentes ciudades del país transcurrieron en calma y sin mayores traumatismos. 4 marchas se cumplieron en completo orden en Medellín como parte del paro nacional que vive todo el país. Las centrales obreras, los maestros, los estudiantes del SENA, los desconectados, los movimientos de estudiantes y de víctimas marcharon por las calles de la ciudad hasta el centro administrativo municipal. 5.000 personas en 3 marchas diferentes recorrieron la capital vallecaucana durante la jornada del paro nacional. Profesores, trabajadores de la salud, estudiantes del SENA se movilizaron para protestar por el incremento salarial, la calidad de la educación y la salud en el país. 2 marchas simultáneas se cumplieron en Barranquilla este jueves por el paro nacional de trabajadores. Unas 20.000 personas participaron en estas movilizaciones en la capital del Atlántico. Marcharon trabajadores de la salud, del sector eléctrico, empleados públicos, de entes territoriales y educadores. La venta de Isagen, los despidos masivos de empleados oficiales, las posibles liquidaciones de otras empresas de la región, sumado a los problemas de salud, educación, desempleo, caos vial y altos costos en la canasta familiar, fueron algunos de los reclamos presentados por los manifestantes en la ciudad bonita. Más de 3.000 personas de diferentes organizaciones agrícolas, mineras, educativas, de transporte, artísticas, indígenas y sindicales del departamento de Caldas marcharon por las principales vías de Manizales durante el paro nacional, pidiendo que el gobierno dé solución a sus necesidades. Las 46 organizaciones sindicales que convocaron a la marcha de hoy presentaron un pliego de 15 peticiones al gobierno en el que proponen replantear la política económica y social del país. En esta protesta hubo quejas por temas laborales, agropecuarios, privatizaciones, educativos y hasta temas de paz. El régimen salarial colombiano es supremamente malo para
el grueso de los trabajadores de Colombia, o sea que estamos pidiendo que haya un alza general de salarios. Rechazan la venta de Isagen y las eventuales enajenaciones de Ecopetrol y de la ETB en Bogotá. Porque es el único patrimonio que le queda vivo a la ciudad. Los transportadores exigen garantías en seguridad y económicas. 14 peajes nuevos, que es una de las cosas que más nos aterra, unas vías que no se han hecho. Los educadores se quejan de las condiciones laborales que les han impuesto. El régimen de salud, por la jornada 40x40, por la jornada única. Dicen que los acuerdos comerciales con otros países están deteriorando la industria nacional. Importamos de no procesados 12 millones de toneladas el año pasado, de alimentos que podemos producirlos todos en Colombia. Denunciaron 6 muertes de defensores de derechos humanos en las últimas semanas. Dentro de ellos el compañero Klaus Zapata, aquí líder social estudiantil de Soacha. Las centrales obreras y las organizaciones sociales indicaron que si no obtienen respuesta del gobierno a estas peticiones, volverán a las calles. El ministro del Interior, Juan Fernando Cristo, además de destacar la tranquilidad durante la jornada de paro en el país, dijo que el gobierno después de Semana Santa evaluará los avances de las negociaciones con diferentes sectores y centrales obreras. El ministro del Interior, acompañado del ministro de Trabajo, Luis Eduardo Garzón, indicó que se tiene un compromiso para atender las peticiones de los trabajadores. El gobierno evaluará durante Semana Santa los acercamientos que se han tenido con las diferentes centrales obreras. Continuaremos con el diálogo social, que ha sido la actitud del gobierno del presidente Santos durante estos años, para que evaluemos el pliego de peticiones de las organizaciones sociales y sindicales convocantes de este paro a partir de la semana de Pascua por parte de los distintos ministerios. Finalmente dijo que la jornada de paro solo dejó 15 personas capturadas. La Fiscalía abrió una investigación formal por el presunto desvío de recursos públicos por parte de las empresas prestadoras del servicio de energía en el país. El ente investigador trata de establecer cuál fue la inversión de los recursos que se obtienen a través del denominado cargo por confiabilidad, es decir, el dinero que se paga para que se garantice la prestación del servicio de energía. En el proceso se cuestiona a las entidades encargadas del control de los recursos, como la Superintendencia de Servicios Públicos y la Comisión Reguladora de Energía y Gas, donde se ordenaron las primeras inspecciones. La Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia condenó al excongresista Luis Fernando Almario a 10 años de prisión por vínculos con paramilitares. El alto tribunal lo sentenció por los delitos de concierto para promover grupos armados ilegales y constreñimiento al sufragante en calidad de determinador. Almario también deberá pagar una multa de 11.000 salarios mínimos por las alianzas con las autodefensas campesinas de Córdoba y Urabá y el Bloque Central Bolívar entre los años 2001 y 2006. El Consejo de Estado suspendió los efectos de las decisiones del INCODER que determinaron que los territorios en los que se asienta la Hacienda Las Pavas son baldíos y no tienen propietarios particulares. El alto tribunal prohibió cualquier acto perturbatorio entre las partes mientras se pronuncia de fondo. En respuesta a la solicitud de la empresa palmicultora Aportes San Isidro, el Consejo de Estado dictó medida cautelar para suspender los efectos de las decisiones del INCODER que determinaron que la Hacienda Las Pavas, ubicada en el sur de Bolívar, no pertenece a particulares, sino que es un baldío. Mientras se pronuncia de fondo, el alto tribunal permite que tanto la empresa palmera Aportes San Isidro como la Asociación de Campesinos de Buenos Aires continúen ejerciendo posesión y explotación del territorio. Para ello establece una prohibición general de realizar cualquier acto de perturbación mutuo. El Consejo de Estado, con ponencia del magistrado Jaime Alberto Santofimio, reconoce las tensiones sociales que existen en la zona, por lo que compulsa copias a las autoridades para que vigilen el cumplimiento de esta decisión. Representantes del sector financiero y del mercado de valores pidieron al Banco de la República un nuevo incremento en las tasas de interés. La Junta del emisor se reúne mañana para analizar este tema. Como medida para controlar el excesivo aumento en el costo de vida de los colombianos, la Asociación de Comisionistas de Bolsa pidió al Banco de la República un nuevo aumento en las tasas de interés. No se nos olvide, digamos, que constitucionalmente el Banco de la República tiene que velar por el control de la inflación y está muy disparada.
El sector financiero también respalda la medida, pese a que a un nuevo aumento en tasas frena el nivel de endeudamiento de los colombianos. Y la idea es obviamente esa, ¿no? Que el Banco de la República lo que hace es que presta un poquito más caro y los bancos obviamente tienen que prestar un poquito más caro. Los bancos se financian con lo que presta con el Banco de la República. Actualmente, las tasas de interés están en 6,25%. El presidente de la Asociación Colombiana del Petróleo, Francisco Lloreda, propuso al gobierno una reducción en las tarifas de los costos en transporte de crudo para mitigar el impacto de la crisis en ese sector. Se trata de reducir la tarifa en un 30% los costos en el transporte de crudo en el país. Actualmente se paga entre 10 y 15 dólares el barril. Otra de las solicitudes es recuperar la renta petrolera con ajustes en materia tributaria. Era necesario, que era urgente, revisar los costos de transporte. ¿Por qué? Porque con los actuales precios, los costos de operación de las empresas, infortunadamente, para muchas de ellas, son muy altos. El sector petrolero cerró 2015 con una fuerte caída en materia de perforación de pozos, mientras en 2014 se exploraron 113, en 2015 apenas fueron 25. El presidente de la ACP sostiene que las medidas adoptadas en el pasado ya no son suficientes. La Superintendencia de Sociedades ordenó la liquidación de la Galería Cano. Según el superintendente de Sociedades, Francisco Reyes, a septiembre del año pasado, la sociedad presentaba un patrimonio negativo de 1.266 millones de pesos y deudas por más de 5.000 millones. En los próximos días, el liquidador elaborará un inventario de los activos de la compañía para cancelar acreencias. El índice de capitalización de la bolsa, que mide el comportamiento de las 20 principales acciones, cerró al alza. El índice de capitalización de la Bolsa de Valores de Colombia subió 0,89% a 1.295 puntos. La acción de Preferencial Avianca fue la que más subió, con una valorización de 3,13% a 1.975 pesos. La acción de Pacific fue la que más cayó, con una pérdida de 8,72% a 1.990 pesos. La acción más transada de la jornada fue la del Grupo Suramericana, al movilizar más de 30.000 millones de pesos. El precio del dólar cerró a la baja. Indicadores económicos del día en CMI. La tasa representativa del mercado que regirá para mañana viernes será de 3.087 pesos con 39 centavos. Los profesionales del cambio compran la divisa entre 1.110 pesos y la venden entre 1.140 pesos. Un euro cuesta 3.579 pesos con 20 centavos. La libra de café en Nueva York se cotizó a $1 con 32 centavos. El azúcar se transó en 15,88 centavos de dólar la libra. El barril de petróleo WTI se cotizó en $40 con 33 centavos. Una acción de Ecopetrol cuesta 1.380 pesos. El bailador español Antonio Canales se encuentra en Bogotá para presentarnos las dos caras del flamenco. Después de comerciales lo verán en acción y yo los espero desde Wow Wow, acompañado de las estrellas de un desfile de modas que no se pueden perder. Hola, muy buenas noches. Para mí es un gusto saludarlos desde Wow Wow en el norte de Bogotá, acompañada una vez más de mis amigos Coco, Vera, Toby, Pancho y Negra. Ellos, en compañía de otros perritos, protagonizaron un desfile de modas en pro de aquellos animales que no tienen hogar y buscan ser adoptados. Los chalecos, camisetas y pañoletas con mensajes referentes a la adopción y a la esterilización fueron desfilados por perritos adoptados. La venta de esta colección además apoya a otra iniciativa. Además de tener esos mensajes, la colección pues también está haciendo algo muy lindo, destinando una parte de sus ganancias para apoyar un proyecto que se llama Comedoc, que son los dispensadores de comidas para perros y gatos de la calle. Estos Comedocs están casi 320 a nivel nacional y nosotros vamos a padrinar 5 Comedocs durante 5 meses para que no les falte nunca comida y ellos destinen esos recursos que iban a destinar en principio para alimentación en esterilizaciones. Un llamado a la tenencia responsable de estos adorables seres. Y pasamos a otro desfile, esta vez de moda humana. En el norte de Bogotá, por estos días, se realiza un evento con las propuestas más destacadas. Llegó la hora de renovar el guardarropas e introducir en él las prendas infaltables para esta temporada primavera-verano. Muchas tendencias tropicales, vamos a ver mucho sabor latino, los hombros supremamente protagónicos, vamos a ver mucho volumen en las mangas, por ejemplo.
Vamos a ver looks de un solo tono, mucha transparencia. La lencería también se renueva, aunque el encaje sigue siendo el mejor aliado del romanticismo. La ropa interior que se vuelve exterior, tops tipo jaulas, con los que tienen muchas tiras en la parte frontal. Los bodies vuelven con una fuerza increíble. Y por supuesto, con la llegada de las vacaciones también se ponen los nuevos diseños en vestido de baño. Vamos a ver enterizos y bikinis con boleros y con escote tipo Bardot. Vamos a ver nuevamente asimetrías de un solo hombro en bikinis y en enterizos, estampados muy infantiles y estampados como muy fantasiosos. En esta temporada los accesorios pasarán a un segundo plano. El foco estará en los terminados de las prendas. Definitivamente es un torbellino. Sus canciones son éxitos garantizados y cada aparición se roba las miradas. Esta vez lo hizo para la revista Vogue. Su tema Work lleva 2 semanas en el puesto número 1 en la lista de popularidad de Billboard. Y es que Rihanna ha hecho de todo para que su álbum Anti sea un suceso en la industria musical, hasta tal punto de bailar sensualmente con el rapero Drake. Y eso lo respalda la Biblia de la moda, la revista Vogue, quien le ha dado su portada en su edición norteamericana tras el éxito de su popular y pegajoso tema. La artista de Barbados ha hecho tan viral su canción que en redes sociales, cantantes y las modelos más destacadas del planeta bailan y cantan su tema, como Naomi Campbell, Kendall Jenner, Cara Delevingne, Zendaya, entre otros. Y Vogue recopiló los mejores momentos en su honor. Riri inició su gira mundial en Miami para promocionar su nuevo disco, donde le subió la temperatura al espectáculo. Antonio Canales es un artista multifacético. El español se encuentra en Bogotá para presentar desde mañana su espectáculo en el que combina sus 2 pasiones, el canto y el baile. Una moneda de 2 caras es un espectáculo puramente flamenco en su concepto y en su forma. Un viaje por la vida de un hombre en cuyo interior se libra un combate entre 2 Antonios, 2 identidades antológicas. Es una obra quizás la más personal y la más integral de toda mi carrera, puesto que era una obra que tenía que ser muy de verdad. Cuando estaba trabajando con el director, con Benito Zambrano, me dijo, no le puedes contar al público cualquier bobada. 2 personalidades en un solo cuerpo que ha convertido las vivencias efímeras de su vida en las tablas. En esta no estoy disfrazado de nadie, en esta es que soy yo. Soy aquel niño que tenía mucho miedo también por muchas cosas, pero que tenía al otro dentro que era un valiente y que lo arrojaba a los precipicios más tremendos. Entonces en esta tenía que contar las cosas con frialdad, pero también con esa chispa de calor, de humor. Es una tragicomedia. Una moneda de 2 caras es un espectáculo que reúne cinematografía, arte, música, poesía y mucho baile. Con la mejor compañía de todas. Hoy me despido desde el norte de Bogotá en Wow Wow, deseándoles que tengan una muy feliz noche. Nos vemos mañana. Chao. Después de la pausa, nuestros secretos de hoy. 1. El exalcalde Petro alguna vez se comparó con Jesucristo, pues comienza su calvario en el Consejo de Estado. 2. Enroque diplomático en varias embajadas. 3. Los 7 pecados capitales de la Comisión de Regulación de Energía y Gas CREC. 1, 2 y 3 después de comerciales. Estos son nuestros secretos de hoy. 1. El magistrado del Consejo de Estado, Gerardo Arenas Monsalve, está por terminar su periodo y hoy apuesta que alcanzará a fallar el caso del exalcalde de Bogotá, Gustavo Petro Urrego. Para el 5 de abril fue convocada a la respectiva audiencia. El magistrado Arenas termina su periodo en mayo. El Consejo de Estado debe definir si mantiene o no la sanción que impuso la Procuraduría de destitución y 15 años de inhabilidad por irregularidades en el cambio de esquema de basura en Bogotá. La decisión del Ministerio Público, que llevó a que Colombia desatendiera por primera vez las medidas cautelares de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, quedó suspendida una vez el Consejo de Estado detuvo sus efectos mientras fallaba de fondo. Esto permitió que Petro terminara su periodo. Sin embargo, el pronunciamiento del Consejo de Estado sigue siendo clave.
la que Petro se juega una inhabilidad de 15 años, casi una muerte política. La Procuraduría viene pidiendo la inclusión de varios documentos en el proceso, a lo que el magistrado reiteró que será la sala la que resuelva en audiencia pública si son necesarios, conducentes y pertinentes. Comienza pues un nuevo calvario para el exalcalde Petro. No en vano, alguna vez se comparó con Jesucristo en una de sus manifestaciones en la Plaza de Bolívar. La arbitrariedad de ellos. 2. Se avecinan cambios en el servicio exterior. 2 embajadores alistan maletas para mudarse a otros países. El excomandante de la Armada, Roberto García Márquez, quien desde hace 2 años se desempeña como embajador de Colombia en República Dominicana, será designado nuevo embajador en Jamaica. El otro movimiento se dará en la Embajada de Uruguay. Su titular, Alejandro Borda, tras 2 años en el cargo, pasará a la Embajada de Colombia en Brasil. Reemplaza a Patricia Cárdenas, quien ya tomó posesión como embajadora en México. Habrá que esperar qué pasa con la embajada en Alemania. Se cree que será nombrado el fiscal Eduardo Montealegre tan pronto termine su periodo a finales de este mes. 3. Se alista en la Comisión Quinta del Senado de la República un gran debate contra los miembros de la Comisión de Regulación de Energía y Gas, CREG. Ya tienen la lista de los 7 pecados de la CREG. El primer crucificado por la crisis energética que atraviesa el país fue el ministro Tomás González, pero aún no han llegado al Monte Calvario otros protagonistas, entre ellos la Comisión de Regulación. Los problemas que condujeron a la renuncia del ministro de Minas, Tomás González, no son de factura reciente. Comenzaron en septiembre de 2014, cuando nombró como uno de sus viceministros a Carlos Fernando Erazo, hasta esos días director ejecutivo de la Comisión de Regulación de Energía y Gas, CREG. El aterrizaje de Erazo en el viceministerio provocó un efecto contrario en esa cartera. En lugar de ser el ministerio el que trazara los lineamientos a la CREG para el manejo de la política energética, fue la CREG, con un excesivo protagonismo y excesiva regulación, la que terminó sometiendo al ministerio. Me explico, y comienzo a contar esos 7 pecados capitales de la CREG. 1. Frente al fenómeno del Niño, la CREG no previó la escasez de gas, provocando la crisis financiera de generadoras térmicas. 2. La CREG no ha explicado la crisis por los perdidos recursos del cargo por confiabilidad que pagamos todos en las facturas de luz. 3. La CREG aumentó las tarifas de energía tras ese escándalo. 4. La CREG provocó un temblor político y social al aumentar las tarifas de gas en el Caribe. 5. La CREG nunca alertó contundentemente acerca del riesgo de racionamiento eléctrico. Ese papel lo asumió XM, filial de ISA, el día en que el presidente Santos constató la gravedad de lo que estaba pasando. 6. La CREG ha retardado la convocatoria a la subasta de energía en firme, con lo cual se garantiza que en el futuro no tengamos estas amenazas de racionamiento. 7. La CREG no ha reglamentado la Ley 1715, que es la Ley de Fuentes No Convencionales de Energía y Energías Renovables. Por todo esto es que los señores de la CREG tendrán que ir ante la Comisión Quinta del Senado. Siguiente pregunta. ¿Qué dirá el viceministro Erazo? ¡Oh! Hasta mañana, que descanse. Después de la entrevista en Pregunta Yamid con la canciller María Ángela Holguín, ¿está usted de acuerdo con que Colombia no debe ceder un solo centímetro del territorio que le pertenece en la plataforma continental reclamada por Nicaragua? Sí, 82%. No, 18%. Hasta aquí las noticias, nos vemos mañana en CMI y no se muevan, que ya viene hashtag.